Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente, amados hermanos, transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví, acá en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y cómo no gozarnos cuando estamos viendo que el Padre nos está quitando los velos, cuando nos estamos dando cuenta que se están cayendo las escamas y que claramente hay un camino muy distinto puesto por el cielo con respecto a lo que se ha estado viviendo por cerca de 2000 años dentro del ámbito religioso que hemos estado conversando. Estamos tocando el tema de la religión, la cual está compuesta por Grecia y por Babilonia, a lo cual nosotros llamamos cultura greco-babilónica. Y estamos justamente revisando lo que vendría siendo el Ruach de Babilonia o el espíritu de Babilonia, que es un principado de las tinieblas que está dentro de la asamblea de gobierno, dentro de la asamblea mesiánica. Ya la semana pasada estuvimos revisando que a Babilonia le gustan los títulos y Babilonia no puede ver el reino acá abajo en la tierra, sino que lo está buscando siempre en los cielos, y es por eso que levanta una cúspide alta para poder llegar al cielo. Ellos no tienen la capacidad de poder ver el reino acá en medio de ellos, porque claramente son carnales y gran parte de ellos sí efectivamente son hijos de la serpiente. Muchos otros claramente están engañados por la seducción de Babilonia y claramente ha llegado a un momento en el cual han pensado qué es lo que es y eso tiene que ser así, cómo va a ser algo tan distinto. Y nací en las bancas de la iglesia, ¿cuántas veces lo hemos escuchado, no es cierto? ¿Y cómo va a ser algo tan distinto? Bueno, la escritura original en el lenguaje hebreo habla cosas muy distintas a las malas traducciones que ya les hemos comentado, que en particular tiene Reina Valera. Cerca de 3.500 errores comprobados, y eso sumémosles que a medida que vaya creciendo el entendimiento en las traducciones hebreas, vamos a ir conociendo y descubriendo aún más engaños por parte de las tinieblas. Entonces, amados, ya la semana pasada vimos eso, y ahora lo que vamos a ver también va a ser algo muy puntual que no queremos que esto se sienta personal o, por favor, esto hay que tomarlo con madurez. Aquí vamos a hablar hoy día con respecto al tema del servicio y la honra que existe dentro del ámbito de Babilonia. Una de las cosas que tenemos que dejar sumamente establecido y claro es que no existe, amados, vuelvo a repetir, no existe un templo. El templo, el único templo, fue construido por Salomón, fue destruido por los babilónicos, volvió a ser reconstruido en los tiempos de Roma y fue destruido nuevamente por Roma en el año 70 y está ubicado en Israel, en Jerusalén, y ahí estaba el monte del templo donde claramente se rendía todo el culto conforme a los ritos o a los mandamientos que fueron establecidos por Moshe, dictados por el Padre. Ese templo ya no existe y era necesario que no existiese en este tiempo y desde el momento que fue destruido, sí. ¿Por qué? Porque el Padre ya había establecido un nuevo pacto donde ahora el templo era justamente el lugar que Él diseñó, escucha bien esto, amado, a su imagen y semejanza. O sea, nosotros, la raza humana, y quienes hemos creído hoy en Mashiach. Nos hemos arrepentido y hemos abierto nuestro corazón para que el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como dice el Salmo, alzaos o puertas eternas, bueno, el corazón, que es el lugar donde está la eternidad, tenía que abrirse para que entrara el Rey de Gloria. Y eso es lo que hemos hecho muchos durante los siglos, pero hoy, en este tiempo, estamos viviendo el tiempo profético que ya hemos ministrado más de alguna vez, ¿no es cierto?, con respecto a el tercer capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el verso 21, donde dice Pedro que el rey va a ser retenido en los cielos, Mashiach va a ser retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y eso parte claramente por la restauración de la Torá y todo lo que está implícito dentro de la voluntad del Padre, que son sus mandamientos. Y una de las cosas físicas que sí tiene que volver a su diseño original es este día sagrado, este día santo que es Shabbat. La palabra Shabbat no es sábado, la palabra Shabbat significa reposo. Cuando nosotros deseamos justamente Shabbat Shalom, que sea un reposo en paz,
Porque lamentablemente nosotros ya hemos vivido esa experiencia, el enemigo se encarga que el Shabbat no sea en Shalom. Siempre va a haber algo que va, cuando uno quiere empezar a ordenar su vida y a entrar justamente a la voluntad del Padre, particularmente en este día que es el día santo, claramente van a haber luchas por parte de las tinieblas en contra nuestra y va a tratar de que no haya Shalom. Entonces no es una casualidad que ya hace muchos siglos se suelte una palabra de bendición diciendo Shabbat Shalom, o sea, que tu reposo sea en paz. Bueno, justamente todas estas cosas, más otras más que estamos hablando con respecto al tema de las fiestas, que ya lo hemos ministrado, y todo lo que implica justamente la voluntad del Papá, debe ser restaurada. Y eso por consecuencia va a traer la restauración de todo Israel que está disperso en las naciones y otra porción que ya sabemos que está de vuelta en casa allá en Israel. Ahora, vamos a ver, si sabemos que efectivamente el templo no está vigente porque ya no existe, entonces la pregunta es la siguiente que quizás algunos de ustedes estarán haciendo, bueno, y entonces ¿dónde nos estamos reuniendo? Si nosotros vamos al templo, o entre comillas, como dice la religión, vamos a la iglesia. Bueno, a Babilonia le encantan los rituales, le encanta justamente el tema de los templos, porque eso claramente va a hablar muy bien de ella. Si el templo, ¿no es cierto?, se entiende, es grande, entonces va a mostrar que tiene autoridad, que hay gobierno, que hay poder, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una imagen. Recordemos que ella bien se sostiene mucho en las etiquetas y en estas cosas altas y grandes que sobresalgan para mostrar su imperio de alguna forma para que se pueda entender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los hermanos dicen, vamos a servir al Señor, y no es cierto, y yo me dispongo para el aseo, yo me dispongo para esto, yo veo los baños, yo voy acá, etcétera. Y al final tenemos una cantidad de hermanos que con su corazón, obviamente sencillo, ¿no es cierto?, y humilde, están al, comillas, servicio, ¿no es cierto?, de todo el territorio que implica el lugar de reunión. Amados, eso no es servir al Señor. Yo le pregunto lo siguiente, si usted miente, ¿a quién le sirve? Si usted está en adulterio, ¿a quién le está sirviendo? Si usted está en idolatría, ¿a quién le está sirviendo? Si usted ha robado, ¿a quién le está sirviendo? Si usted está mirando a la vecina o a la hermana del hermano y usted es casado, y aunque no fuera casado, ¿a quién le está sirviendo? Pregunto, ¿será eso transgresión de los mandamientos? ¿Para qué hablamos de lo que viene siendo Shabbat? Que la religión sigue celebrando el día Dios Sol. O sea, ya estamos mal ahí. Y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue, la persona estafa en el negocio, etcétera, etcétera. Yo pregunto lo siguiente, ¿a quién está sirviendo esa persona? A Satanás, ¿no es cierto? ¿Qué implica entonces servir al Padre? Cumplir con Torah, cumplir con los mandamientos, cumplir con su voluntad. Cuando yo voy a servir al Padre, yo debo entender que mi servicio está en todo lugar y en todo tiempo. El lugar de reunión. Si hay algunos hermanos, cuando está creciendo la congregación, que quieren ellos ofrendar su tiempo, amén, amén. Por eso, para ayudar justamente al ámbito administrativo, ¿no es cierto? Algo que es doméstico, por decirlo de alguna manera, en el lugar de reunión. Lindo, muy bien. De hecho, nosotros podemos ver justamente lo que pasa en Hechos, ¿no es cierto? Cuando se están los apóstoles sirviendo en las mesas, son ellos los que están sirviendo. Y después eligen justamente a 7 diáconos, a 7 servidores para trabajar en esas áreas. ¿Se fijan? Pero el punto es lo siguiente, cuando Babilonia le está diciendo a la congregación de que tienen que servir al Señor, quieren servir al Señor, y algunos se sienten con que parece que no están viniendo a barrer, parece que no están viniendo a acomodar los autos, parece que no están viniendo a, no sé, a quizás estar en la parte de iluminación y la parte de lo que viene siendo hoy día cámaras, porque estamos hablando de eso, ¿no es cierto?, hoy día, y toda la parte tecnológica, las pantallas, las luces, etcétera. Eso claramente hay un equipo, no cualquiera va a entrar en ese lugar. Pero, ¿se entiende a lo que me refiero? Usted no está para estar atendiendo vehículos, ni está para estar estacionando autos. Usted tiene que estar en el lugar de reunión. Los hermanos que están dentro viendo cámaras hoy día, ¿no es cierto?, imágenes y colocando los textos en las pantallas, amén. Ellos están dentro del lugar de reunión y tienen que ser impartidos claramente por lo que está ocurriendo. Pero la persona que está en el baño, la persona son servidores, y al final la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con esos hermanos que están fuera todo
el año. La pregunta, ¿qué palabra oyen? ¿Qué ministración reciben? ¿Qué impartición, supuestamente por parte de la palabra del rey, están recibiendo por parte del, entre comillas, pastor? ¿Habrá algo que se está haciendo mal? ¿Será que se ha entendido algo totalmente distorsionado? ¿Será que ha habido una mezcla, ¿no es cierto?, donde hay una manipulación muy sutil y sofisticada para poder engañar las emociones de ciertas personas que creen que están haciendo lo correcto, pero finalmente la pregunta es, ¿qué fruto hay? ¿Qué provecho ganan ellos? Amados, si la congregación está creciendo y están los recursos por causa de que justamente los hermanos están ofrendando de manera hermosa, y eso que implica que hay una gratitud al Señor por causa de lo que justamente el pastor está haciendo. Aquí estamos conectando un poco el tema de la honra, porque un pastor de reino, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo? Bien, ya lo ministramos con respecto a lo que vienen siendo los ministros del reino, ¿no es cierto? Un pastor tiene que conocer a cabalidad de la vida del hermano, uno por uno, y claramente haber llegado el momento de ministrar su vida para entrar al proceso de liberación. Un trabajo integral, donde su vida, la vida de ese hermano, sea transformada por el poder del reino y por el poder del rey. Uno, como ministro, solamente es un vaso, es una herramienta, es un instrumento, como muchas veces lo hemos escuchado dentro de la iglesia evangélica, y no está mal dicho, puesto que el mismo rey dijo con respecto a Pablo, este es mi instrumento escogido. Entonces, bueno, si nosotros somos instrumentos en sus manos, claramente se dejó usar, como se dice, ¿no es cierto?, por el rey, pero el que hace todo el trabajo es él. Nosotros solamente manifestamos, somos sus manos, somos sus pies, somos el cuerpo de él acá abajo en la tierra, solamente para que él se manifieste en su gloria. Entonces le pregunto lo siguiente, claramente si un pastor, un ministro está trabajando de esa manera, claramente van a haber lindas ofrendas para el rey, no para el pastor, para el rey, por lo que él ha hecho a través del siervo. Amén. El punto, tengo esas finanzas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si la cosa, ya el ministerio, todo está avanzando de forma tan maravillosa, tengo que tener personas que no sean parte de la congregación, que vayan a estar afuera, no recibiendo de la palabra, no siendo impartidos por el Ruach, ¿no es cierto?, en la congregación, y que van a estar afuera. ¿Eso cómo es posible? Tengo que contratar a alguien que se haga cargo de eso si es necesario hacerlo. Tengo que contratar gente de afuera para que se haga cargo de los vallos si es necesario. Así suma y sigue. Amados, no podemos estar pensando que el servir al Señor implica estar a todo sol o debajo de un paraguas, un quitasol, esperando que llegue el último auto, después me quedo en la puerta, en la portería, esperando que salgan después y le pregunta en qué instante esas personas, y si llega algún hermano tarde, etcétera, etcétera. Esa persona tiene que estar ahí atendiendo los autos. ¿Cuántas veces hemos visto eso? La persona que está en la puerta, en la portería, por favor, pongan un equipo de seguridad, se compra un servicio porque hay finanzas para eso. ¿O las finanzas son para otras cosas? Amados, ¿se puede entender lo que implica servir? Servir es caminar en Torá, caminar en la voluntad del Padre. Servirle al Rey implica caminar en santidad, no estar parado ahí atendiendo autos, o estar en el baño, o estar haciendo aseo. Eso no es servir al Rey. Eso es servir a la congregación o al pastor. Amados, estamos hablando de eso. Babilonia es especialista en confundir. ¿Y qué es lo que confunde las emociones? Porque Grecia le pone un texto. Ella es especialista en colocarle textos. Y pone un texto bíblico para respaldar justamente el engaño de Babilonia. Entonces, y va a colocarle un texto, le va a agarrar, pero ¿y cómo entonces en el pasado los Kohanim, porque puede que hasta use palabras en el hebreo, ¿no es cierto? Hablemos, los sacerdotes estaban en el templo sirviendo, sí, servían en el templo, era gente santa, una tribu especializada y estaba designada desde la eternidad para que ellos justamente estuvieran ahí. Pero hoy las cosas no son así. Está bien, de principio cuando partimos, pero después cuando ya vamos creciendo, tiene que haber algo distinto. Por algo hay ofrendas, y las ofrendas son justo para el movimiento de todo el lugar de reunión. Para eso son las ofrendas. Ya hace un tiempo atrás ya hemos ministrado cómo opera justamente las ofrendas y los diezmos y todas esas cosas. No vamos a estar tocando esos temas ahora. Pero se puede entender lo que es el servir al Rey, ¿no? Servir al Señor, como se conoce,
De hecho, tenemos que entender sumamente claro, el servir al rey implica caminar en Torá y ser manifestadores del mensaje del reino, que es Isaías 61. Echar fuera demonios, traer vista renovada a los ciegos, revelación, y suma y sigue, y suma y sigue. Eso es servir al rey. Todo aquel que está en la puerta y está con murmuración, pregunto la siguiente, ¿a quién está sirviendo? A esa hermana que le comentaron un chisme, literalmente hablando, y va con la otra hermana como son servidoras y como que no tienen nada mucho que hacer cuando cierran las puertas, porque se quedan afuera en un lobby o donde sea, y no están dentro. Las que están dentro están con cara de estar poniendo atención, muchas veces sí están poniendo atención, pero otras están ahí paseándose para allá, para acá, que esté todo ordenado. Yo no encuentro que esté mal el orden, al contrario. Ahora, el tema del orden, entre paréntesis, va con respecto al tema de la disciplina, que eso le corresponde a los padres ejecutar con respecto a su familia. Si sus hijos son pequeños, tendrán que ver la manera de ellos de haberlos educado en casa para traerlos al lugar de reunión. Curiosamente, si usted ha entrado a algún templo pagano, estoy hablando un templo, qué sé yo, de mormones, de testigos de Jehová, etc., usted va a darse cuenta, pero que no vuela una mosca. Está todo impecable y no hay nadie que esté ejecutando un rol, por decirlo de alguna manera, o una función de estar disciplinando a los hermanos que están en la congregación. Todo impecable. Los niños están, pero impecables, vestidos, qué sé yo, calladitos, sentados. Yo no entiendo cómo es posible que los paganos sean capaces de vivir eso y dentro de la, entre comillas, iglesia del Señor eso no puede ocurrir. No, es que estamos en libertad y los niños tienen que ser libres, por favor. Eso en su casa. Pero en la casa que supuestamente usted está reconociendo como la casa del Señor, ¿dónde está el respeto y dónde está el temor? Amados, se puede entender de que no tendría por qué haber una persona viendo que todo esté ordenado dentro del lugar de reunión. Sin embargo, ocurre. Ahora esa persona estará preocupada de lo que está hablando el pastor. Difícil, ¿no? Porque ella está trabajando, por decirlo de alguna. Ella está sirviendo. Yo creo que si empezáramos a mirar en gran angular todo lo que pasa, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel global, no estoy muy errado en lo que básicamente estoy comentando, porque en algunos lugares hay cosas peores aún. Pero el que esté la hermana o el hermano en la puerta, que aquí, que allá, y están conversando entre ellos, al final están conversando cosas que son de ellos, que son muchas veces cosas personales, y algunos traspasan eso y empiezan ya claramente con las murmuraciones. La pregunta es la siguiente, ¿esa persona qué está haciendo entonces? ¿A quién le está sirviendo? Y resulta que después de la reunión siempre aparece con alguna novedad y se cuenta con otra hermana y con, oye, ¿supiste lo que pasó con no sé quién? Que supiste que el hermano tanto. Y vamos con eso. Está escrito en la Torá, no murmurarás. O sea, de hecho, la murmuración técnicamente en el ámbito espiritual trae por consecuencia lepra. ¿Usted sabía eso? Si no, pregúntele a Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, cuando murmuró en contra de Moshe. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Lepra. Y tuvo que salir del campamento. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Hoy, entendiendo lo que es servicio, ¿a quién le está sirviendo a esas personas? Si siguen con murmuraciones y anda a saber si hay mentiras, etcétera, etcétera, exageraciones, inclusive hasta me podría decir quizás comentarios que sean hasta de doble sentido, porque algunos todavía, de hecho hay varios infiltrados, ustedes ya lo saben, los chicos de las tinieblas que tienen una apariencia de piedad, ¿no es cierto? Y se disfrazan como hijos de luz. Se lo digo porque yo he oído esos comentarios. Comentarios que uno dice, pero por favor, eso es de mundo. O sea, es que no cabe en la cabeza que alguien esté hablando cosas como esas. Hasta de connotación sexual. ¿En los servidores? Sí, los servidores. Entonces la pregunta es, ¿habrá algo que está mal informado? ¿Algo será que está tan bien manipulado que las personas creen que lo están haciendo correctamente? Sin, escuchen bien esto y lo voy a repetir nuevamente, sin temor del Padre. ¿Eso es servir al Señor?
Yo estoy ministrando esto para que pueda entrar en su corazón y en su mente y por favor evalúen efectivamente qué es lo que está pasando en el entorno. Pastores, ustedes mismos también tienen la responsabilidad de traer esto a un orden. Y sí, pida perdón a la congregación por haberlo hecho mal. ¿Cuántos años que se viene haciendo esto mal? Siglos se viene haciendo mal. No años, siglos. Porque la religión se ha encargado de eso, de establecer técnicamente un mundo paralelo. Un mundo paralelo. Porque lo que está escrito que debemos de vivir y debemos de manifestar dista muchos años luz a lo que está escrito. La conducta que nosotros vemos hoy día dentro de las congregaciones dista mucho de la asamblea mesiánica primitiva del primer siglo. Dista años luz. Y es por eso que nos vemos lo que tenemos que ver. Ahora sí, hay algunos flash que se le conocen como avivamientos. Creo que está pasando algo hoy día, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cuánto dura eso. La religión es especialista en hacer cosas así. De hecho, más adelante ya vamos a hablar con respecto al tema del avivamiento, que es algo realmente vergonzoso espiritualmente hablando. Que eso lo vamos a ver. Usted me dice, pero ¿cómo? Tranquilo. Estoy solamente mostrando lo que vamos a ministrar el día de mañana, porque también es parte justamente de lo que Babilonia necesita y anhela y pide. Porque Babilonia no puede producir vida porque no está viva. Lo que necesita avivarse es porque está muerto. ¿Se puede entender eso? Es una vergüenza. Porque supuestamente la asamblea mesiánica, la asamblea de gobierno, es un órgano vivo. Porque es el cuerpo de Mashiach. Lo que está muerto y quiere tener apariencia de vivo, necesita un avivamiento. Cuando el fuego se está extinguiendo, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Soplar. Avivar el fuego. Ya va usted a entender lo que justamente la Escritura habla con respecto a ese tema y cómo claramente Babilonia se ha encargado de torcerlo y manipularlo a su antojo. Ay, Padre. Una de las cosas que tenemos que ver con respecto al tema de las honras, que viene siendo lo otro que vamos a ministrar, la honra al pastor. Mire, yo soy ministro. Pregunto lo siguiente, ¿dónde está escrito la honra al pastor? La honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Al pastor usted le debe respeto. Y claramente, si el pastor es un pastor de reino, le debe obediencia porque le va a estar ministrando con respecto al tema de la Torá. Con respecto a lo que está escrito, son las palabras del Rey para usted a través de un hombre. Respeto y obediencia. No estamos hablando aquí ya de la honra religiosa babilónica. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuántas veces me ha tocado experimentar personas que son de escasos recursos y el pastor anuncia visita. Y esas personas de su pobreza, inclusive hasta a lo que se conoce en el ámbito local, fían, porque muchas veces no tienen los recursos. Se endeudan, en una pequeña deuda, pero se endeudan para atender al pastor. Y compran cositas y esto, y está bonito, siempre y cuando se pueda. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cómo puede llegar a endeudarse porque el pastor anunció visita? ¿Saben cuál es el común denominador dentro de los ministros del reino? La humildad. Y nosotros nos vamos a comer a las casas, vamos a ministrar. Tampoco, amados, no somos amigos de los hermanos, somos sus pastores. Pastor, venga a almorzar. Pastor, lo invito a tomar once o lo invito a cenar. El pastor no puede decir que sí. No puede. No puede decir que sí. Porque, que yo sepa, es tal el nivel de responsabilidad que los tiempos que uno tiene son tan acotados, y esos tiempos que son acotados el Padre los da a nosotros para poder descansar, para poder recibir de Él, para poder seguir ministrando al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente. Porque un pastor de reino está ocupado de las almas que están bajo su responsabilidad, no bajo su autoridad. La honra al pastor no existe. De hecho, si revisamos, ¿no es cierto?,
qué es lo que dice la Escritura en relación a este tema, vamos a ver que es muy distinto, ¿ya? O sea, yo no tengo por qué estarme aprovechando de los hermanos. Y de hecho, aún más, es obvio, es lógico que deben de amar al pastor y deben respetarlo, es lógico. Porque él manifiesta un rasgo del Padre que viene siendo justamente la paternidad, la consejería. Eso de poder abrazar, porque está, no solamente el pastor, recuerden una cosa, que el pastor tiene que pastorear y el pastor tiene que apacentar. Y uno de los tiempos no menores que se pasa es apacentando uno. Y también pastoreando. De hecho, yo llevaría esto al revés. Porque claramente cuando recién llega una persona al conocimiento del Rey o una persona que viene de otra congregación, usted tiene que hacerlo pasar por todo el protocolo espiritual que la congregación, y de hecho el Rey no establece para nosotros. Tiene que conocer su vida, si tiene algún problema, alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y eso con su esposa, los hijos, etcétera. Ver su vida completa y ministrar y entrar si es necesario liberar. Pastor, a mí ya me liberaron. ¿Cómo fue tu liberación? Uno entra en conversación para conocer justamente qué es lo que él conoce por liberación a lo que uno como ministerio ya conoce como liberación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La honra religiosa de Babilonia claramente se va en otro tema, porque claramente Babilonia se encarga de colocarle muchas luces, lo coloca muy en alto, lo honra mucho, ¿no es cierto?, a sus hijos. Babilonia funciona de esa forma. Entonces resulta que todas las personas que están bajo este sistema, ¿qué es lo que ven? Ven eso. Pero la pregunta es la siguiente: ¿dónde está el nivel de ignorancia con respecto a la Escritura? ¿O está claro que no estudian? ¿Y acaso no ven cómo nuestro Rey lo hizo? ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no vengo a ser servido, vengo a servir. Muy distinto a lo que Babilonia tiene con sus hijos. A ellos hay que servirlos. Usted puede claramente respetar y amar a su pastor, que es lo que le corresponde hacer. Pero la honra religiosa, porque la religión, ¿qué es lo que hace? No importa si no hay amor. Tiene que haber amor si usted quiere hacer algo, no un interés. Tiene que ser por amor. Y ningún problema, si es por amor, hágalo, pero no por esa honra religiosa. ¿A qué es lo que quiero llegar? Una de las cosas que produce la honra religiosa es, no importa, aquí no importa el amor, lo que importa es ser visto. Ser visto y ser considerado. No sea cosa que me pongan a un puesto el pastor o me deje a cargo de no sé qué cosa. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y la hermana, oiga, pastor, usted sabe, cuando yo estaba en la otra congregación, yo estaba a cargo de los niños, o yo estaba a cargo de, no sé, ella siempre tuvo un cargo. Y mi esposo también, porque ella habla por el esposo, y mi esposo estaba a cargo del coro. Y, oiga, vaya usted a saber. Y muchas veces los pastores técnicamente tienen una encerrona espiritual en las casas de los hermanos, porque cometen el error de recibir esa invitación y aceptarla. Si ese matrimonio quiere hablar con el ministro, pida, pastor, ¿sabe que iríamos a conversar una cosa con usted? ¿Sería posible? ¿Cuándo usted nos podría recibir? Eso es algo que está así, que es justamente en orden. No hay una manipulación, pero claramente cuando está dentro del sistema religioso babilónico, la manipulación es transversal. O sea, los pastores manipulan y los hermanos también saben cómo hacerlo. Entonces se podrá dar cuenta que hay algo que parece que no está bien. Ahora, nosotros no encontramos tal mandamiento de honrar al pastor. La honra es para el rey. Lo que sí Pablo dice en Hebreos capítulo 13, carta justamente a sus hermanos de sangre, ¿no es cierto?, a Israel. Dice en el capítulo 13, vamos a ver el verso 7 y el 17. El 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Esto ya lo ministramos anteriormente cuando justamente vimos el tema de los pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Yahweh, la palabra del Eterno. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, que debe ser intachable, y imitad su fe. Ya vimos con respecto al tema de lo que era David, ¿se acuerdan? Ahora, miren el 17, avancen un poco más. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a él. Pero es un tema que viene desde los hermanos hacia el ministro.
No es el ministro que se enseñorea. No es el pastor que es el dueño. No, es que esta congregación está bajo mi autoridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, esta congregación está bajo mi responsabilidad y debo de temer porque estas almas fueron compradas por precio de sangre y la sangre de Mashiach. Entonces, ¿qué ocurre? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es lo que debe hacer justamente un ministro de reino, ¿no es cierto? Como quienes han de dar cuenta, ojo, aquí, para los de la religión o para los del reino, esto corre exactamente igual. ¿O ustedes creen que los pastores falsos no van a tener que dar cuenta? ¿Ya? Para que lo hagan con alegría, dice Pablo, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces yo pregunto, ¿están velando las almas los pastores de Babilonia? No, no velan por las almas. Velan por sus intereses, velan claramente por si hay más hermanos, hay más ofrendas, hay más diezmos. Qué lindo, entonces voy a abrir otra cosa. Algunos piensan ya en otros temas. Algunos piensan religiosamente, sí, pero otros piensan personalmente. Me está diciendo mucho, Señor. Miren esos son los comentarios que hay. Babilonia le interesa que la congregación sea la más grande, la más pomposa. Ustedes bien ya lo saben. Ellos quieren levantar una torre. De hecho, si ustedes revisan su ciudad, o si ustedes revisan cuáles son los lugares donde están las torres más altas dentro del planeta, la pregunta es la siguiente: ¿qué espíritu está detrás de esas torres? Y compiten. No, es que tenemos la más alta del mundo y que tenemos el Empire State, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Tenemos la Torre Eiffel, dijeron por Europa, y así sucesivamente. La más grande, la más alta. ¿De qué está hablando eso? Aquí en Chile nosotros también tenemos un edificio sumamente alto y se jactan de ser el más alto de Latinoamérica. ¿Se fijan? ¿Qué espíritu opera detrás de eso? Bueno, a nivel congregacional, a nivel de religión, babilónico, claramente es exactamente igual. Entonces muchos descansan porque les dijeron que van a tener la congregación más grande. Entonces dijeron, ¡wow! Listo, lo hice. Muchos piensan así. ¿Saben lo que implica que una palabra profética le dijeron que usted va a tener la congregación más grande? ¿Saben lo que implica esa, la responsabilidad? Pastor, tiene que usted estar armado hasta los dientes. Y tiene que tener su equipo de trabajo, etc. Porque si efectivamente esa palabra profética es de verdad, no es por parte de Pitón, obviamente usted tiene que estar preparado para eso. Instruido. El papá no va a entregar las almas a una persona ignorante, que no conoce su palabra, que no conoce su voluntad. Entonces, amados, para ir cerrando, vamos viendo justamente cuáles son las características que opera en este espíritu demoníaco que viene siendo justamente el espíritu de Babilonia, el Ruach de Babilonia. Y así justamente vamos a ir Shabbat tras Shabbat trayendo luz a la conducta de este espíritu para que usted aprenda a reconocerlo. Y si tiene la posibilidad, justamente como el rey lo dijo, salid de ahí, pueblo mío, hágalo. Un abrazo desde los montes de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.